jóvenes, muy bienvenidos y bienvenidas a todos los que van a ver este video. El objetivo y el propósito de esta presentación tiene que ver con la resolución de este ejercicio que tenemos acá, que corresponde a la asignatura de mecánica y específicamente de la dinámica de la rotación. Esto tiene que ver con los cuerpos rígidos. Entonces el problema que nosotros vamos a desarrollar consiste básicamente en dos discos concéntricos que están soldados y que tienen radios R2 el menor con una masa mayúscula M2, y el disco más grande que contiene el más pequeño tiene un radio R1 y una masa M1 mayúscula. Sobre el disco más pequeño de radio R2 está colgando una masita M2 de 350 gramos, y del disco mayor tenemos a través de esta polea colgando otra masa M1 con la misma cantidad de masa que contiene el primero, ¿cierto? Y ambos están a buena distancia del suelo, M1 de 1,5 metros y el segundo de 2,2 metros. ¿Y qué es lo que nos pregunta en este problema? Nos preguntan, primero que nada, las tensiones de las cuerdas, porque ustedes ya saben y aprendieron en la introducción a la física, ¿cierto? Que cuando una cuerda sostiene una masa, se produce una fuerza de tensión, y por lo tanto aquí tenemos dos cuerdas sosteniendo a dos masas. Por lo tanto nos preguntan las tensiones de ambas cuerdas. Esa es la letra A del problema. Segundo, nos pide la aceleración angular, porque como este cuerpo está sosteniendo masas, entonces esto hace que produzca un movimiento de rotación en torno a este eje. Entonces se mueve con una aceleración angular. El hecho de que estas dos masas estén ejerciendo fuerza hace de que este disco completo, que están soldados los dos, permite que entonces rote todo el sistema. Y lo tercero que nos preguntan es las aceleraciones lineales que experimentan ambas masas suspendidas. Entonces partimos con la resolución de este problema y haciendo la letra A. Entonces pongamos acá resolución. Entonces lo primero que tenemos que hacer para abordar este ejercicio, insisto, nos preguntan las tensiones, nos preguntan la aceleración angular a la cual está sometido todo el sistema debido a la tensión que producen las masas, y finalmente la aceleración lineal. Hay que comprender que en estos tipos de ejercicios hay que hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama. Acuérdense que la abreviación DCL significa diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para, primero que nada, la masita M1, para llevar el orden correspondiente. Y para esto entonces hacemos un gráfico. Ustedes ya saben cómo se realiza. Hay que hacer un gráfico XY donde vamos a poner entonces la fuerza a la cual está sometida la masita. Ahí tenemos el eje Y o el eje Y, y ahí tenemos el eje X simplemente de referencia. Entonces nosotros vamos a poner aquí las fuerzas. Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Bien. Si nosotros pensamos en la masita 1, nos concentramos en ella, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una tensión hacia arriba, debido a que está sosteniendo la masa esa cuerda, y en la cuerda aparece ese tipo de fuerza. Tenemos la tensión 1, y también tenemos el peso, que nosotros le denominamos M1 por G. Y además nosotros vamos a considerar desde el momento en que estas masas ejercen fuerzas a los discos, a ambos discos, entonces la aceleración sería hacia abajo. Tendríamos una aceleración de esta masita a sub 1, y tendríamos entonces la aceleración de la segunda masita que vamos a llamar a sub 2. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre no olvidemos poner justamente la aceleración a sub 1, ¿cierto?, en la dirección menos Y, y tendríamos entonces positiva la tensión 1 hacia arriba, como ya lo mostramos ahí, y tendríamos el peso, M1 por G, lo tendríamos hacia abajo. Por lo tanto, a lo largo del eje X no actúa ninguna fuerza, así que simplemente nosotros aplicamos la segunda ley de Newton al eje Y, sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y. Recuerden que Newton nos dice que es la masa por la aceleración. Bien, entonces tenemos que la sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y, tenemos que ver las fuerzas que están actuando, pero aquí les voy a hacer una salvedad. Hay dos maneras de abordar los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo,
Si nosotros nos concentramos en el sentido que tienen los ejes, en este caso el eje vertical, tendríamos que la tensión 1, como va hacia arriba, va en dirección de menos y, sería positiva, más T1. El peso, como va en dirección menos y, sería menos 1 M1 por G. Y la aceleración, como también va hacia abajo, en dirección menos y, también sería negativa. Esa es una manera de abordarlo, es la manera que lo voy a hacer yo. Pero también hay otra forma que dice que cuando la fuerza en mi diagrama de cuerpo libre se opone al sentido de la aceleración, entonces esas fuerzas son negativas. Si nosotros consideramos ese punto de vista, tendríamos menos T1 más M1G, porque va en la dirección y sentido de la aceleración, igual a M1 por A1 positivo. Entonces ustedes lo pueden hacer de las dos maneras y van a llegar exactamente al mismo resultado. Yo lo que lo voy a hacer es considerando la orientación del eje Y, del eje Y. Entonces nos quedaría que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y sería entonces menos, ¿por qué? Porque va hacia abajo la aceleración, esa es una manera de hacerlo, menos M1 por A sub 1. Estamos colocando los módulos, porque es justamente lo que nos pide, ¿cierto?, el ejercicio, ¿ya? Bien, y ahora nos preguntamos qué fuerzas hay a lo largo del eje Y. Entonces, si consideramos el punto de vista que hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas, entonces nos quedaría T1 menos M1 por G es igual a menos M1 por A1. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. Aprovechemos de inmediato de despejar T1. Entonces nos quedaría que T1 sería entonces igual a M1 factor de G menos A1. Y ahí tendríamos una ecuación que va a ser importante cuando al momento de resolver el ejercicio. Le vamos a poner ecuación 1. Luego hacemos el diagrama de cuerpo libre. Seguimos el diagrama de cuerpo libre ahora para la masita 2, que está suspendida del primer disco, el más interno, que tiene radio R2. Entonces procedemos de la misma manera y decimos que 2i, diagrama de cuerpo libre para la masita 2. Y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos los ejes de una manera que quede bien claro. Y al igual que en el caso del M1, solamente aquí van a haber fuerzas a lo largo del eje Y, porque a lo largo del eje X no tenemos ninguna fuerza. Pero lo ponemos como una manera de hacer una referencia a la fuerza. Entonces tendríamos, aquí tendríamos I, ¿cierto? Y veamos, la masita M2, ¿dónde está la masita M2? La masita M2 se encuentra colgando o suspendida del disco más interno de nuestro sistema que nos dieron para calcular estas cosas. Entonces tendríamos la tensión 1, que no es, aquí era, la tensión 1 era para el disco más grande, aquí es otra cuerda, entonces tendríamos T2 y por lo tanto tendría el peso M2 por G. ¿Ya? Profesor, ¿por qué usted usa distintas tensiones? Usamos distintas tensiones porque son distintas cuerdas. Cuando la cuerda es una sola, ahí las tensiones son iguales, pero aquí son cuerdas distintas. ¿Ok? Bien, entonces veamos. Tenemos la tensión 2 hacia arriba, tenemos el peso M2G hacia abajo y también tendríamos la aceleración de gravedad, o mejor dicho, la aceleración A sub 2 en la misma dirección y sentido del primero, porque ambos cuerpos están tirando hacia abajo este sistema de discos soldados. Bien, entonces apliquemos la ley de Newton del señor Isaac, ¿cierto? Decimos que sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y sería entonces, es la masa por la aceleración, sería menos, ¿por qué menos, profesor? Porque la aceleración, estamos usando el sistema que como va en dirección menos Y, menos M2 por A2. Bien, ¿qué fuerza tenemos a lo largo del eje Y? A lo largo del eje Y tenemos la fuerza T2 hacia arriba positiva. Si estuviéramos en el otro sistema, el T2 sería negativo porque va en contra de la aceleración, pero estamos con este otro sistema, ¿cierto? T2 hacia arriba positivo, menos M2G igual a M2 por A2. Aprovechamos de despejar T2 y entonces T2 nos quedaría M2 factor de G menos A sub 2. Y ahí tendríamos nuestra segunda ecuación para el cálculo de lo que nos pide
este problema, ¿cierto? Tendríamos el menos M2G, pasa para el otro lado, me queda positivo y se mantiene el negativo con el A2. Y finalmente, en esta parte de los diagramas de cuerpo libre, le tenemos que hacer, por decirlo así, el diagrama para sacar los torques, ¿cierto? Que sería para la polea. Entonces tendríamos 3i, diagrama cuerpo libre para, bueno, le llamamos polea, pero en el sistema de discos, ¿cierto? Para polea nomás, se está indicando que son la unión de los discos, discos 1 y disco 2, ¿ya? Bien, entonces para ello hagamos rápidamente el dibujito. Tendríamos el disco más grande, ¿cierto? Con un radio R1, si quiere ahí, radio R1, y ese disco va a estar sometido a una fuerza que le va a imprimir la cuerda cuya tensión es T1. Entonces, por lo tanto, tendríamos para allá la fuerza T1. Y T1, ¿cierto? Por el producto del radio me da el torque. Y el segundo disco, el más pequeñito, ¿cierto? De radio R2, ese está sometido a una fuerza de tensión T2. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque en este tipo de ejercicios de mecánica, como lo estamos viendo, entonces nosotros tenemos que aplicar justamente la sumatoria de los torques. Y la sumatoria de los torques en este tipo de ejercicio, donde hay dinámica de rotación, la sumatoria de los torques es igual a el momento de inercia de todo el conjunto multiplicado por la aceleración angular con que va rotando todo el sistema de ambos discos. Pero los torques, ¿qué es lo que vendrían a hacer acá? Los torques, tenemos dos torques, tenemos el producto de R1 por T1 y tenemos el segundo torque, ¿cierto? R2 por T2. Y eso es igual al momento de inercia por la aceleración de gravedad. Bien, alguien me podría preguntar, por ejemplo, profesor, ¿por qué los torques a los que se ven sometidos ambos discos son positivos? Simplemente porque las fuerzas a las cuales están expuestos estos discos producen un torque que va en la misma dirección de rotación. Entonces, como esta fuerza T2 va hacia abajo, justamente se va moviendo, se va rotando en esa dirección el disco 1 y el disco 2. Por eso lo tomamos positivo, y además que lo estamos desarrollando desde el punto de vista escalar. Cuando tengan estos ejercicios, desarrollenlo de esta manera, ¿ya? Bien, entonces tendríamos una ecuación muy importante, tendríamos la ecuación 3, y acordémonos ahora que el momento de inercia total sería el momento de inercia del disco 1, donde tenemos el disco 1, es el más grandecito, más el momento de inercia del disco 2, y el disco 2 es justamente el más pequeñito de este sistema que viene con el problema. Entonces, y hay que acordarse que el momento de inercia de los discos viene dado por una fórmula, y eso se les entregó en los apuntes. Sería entonces un medio de la masa 1 del disco 1 por el radio 1 al cuadrado más el momento de inercia del disco 2, la misma expresión pero con M2 y R2 al cuadrado. Y eso se puede calcular porque tenemos el M1 y tenemos el R1. Entonces, si ustedes quieren, ponemos rápidamente eso. Tendríamos que I es igual, como un medio se repiten ambas expresiones, tendríamos un medio, ¿cierto? M1, y el M1 según el planteamiento es de 1,2 kilogramos por el R1, y el R1 vale 15 centímetros, pero los 15 centímetros en metros sería 0,15 al cuadrado, más la masa del M2 que vale 0,7 kilogramos, y su radio, el radio R2 al cuadrado, vale 10 centímetros, pero 10 centímetros ya ustedes ya saben, es 0,1 metro, todo eso al cuadrado. Entonces, si usted hace ese cálculo, y lo tenemos por acá, ese cálculo da exactamente 0,017. ¿Qué cosa? Las masas están en kilogramos y el radio está en metros, metro cuadrado, entonces sería kilogramos por metro cuadrado. Y ahí tendríamos el momento de inercia total que lo va a necesitar en algún momento dado para calcular lo que nos solicita el problema. Entonces, ¿qué otra cosa más necesitamos? Pongamos la cuarta ecuación. Necesitamos la fórmula de las aceleraciones lineales. Las aceleraciones lineales, el A1 sería entonces, en función de la aceleración angular, sería alfa por R1, y la aceleración 2
sería alfa por R2. Profesor, ¿por qué aquí el alfa no es 1 y el alfa aquí es un 2? Porque este es un sistema que está soldado, está unido, entonces ambos tienen la misma aceleración angular. Hay el mismo desplazamiento angular en función del tiempo, o el cambio del desplazamiento. Entonces, en base a eso, tenemos la ecuación 4, tenemos la ecuación 3 y tenemos las tensiones. Reemplazamos las tensiones en la ecuación 3 y reemplazamos también, ¿cierto?, las aceleraciones de cada uno de los elementos. Aquí A2 sería alfa por R2 y aquí A1 sería alfa por R1. Entonces, reemplazando rápidamente, reemplazando 4, reemplazando 1, 2, reemplazando 4, reemplazando 1 y reemplazando 2 en 3, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos acá, aquí está 3, sería R1 por T1, pero T1 ¿cuánto vale? T1 vale M1, aquí podríamos poner mejor en paréntesis cuadrado, M1 por G menos A1, pero A1 vale alfa por R1, ¿estamos? Y eso sería entonces nuestro T1 que acompaña al R1, más R2 por T2, y T2 lo tenemos acá, sería M2 por G menos aceleración 2, y aceleración 2 lo tenemos aquí, sería menos alfa por R2. Entonces ahí trabajamos con un poquito con el álgebra. Por supuesto, esto es igual a la inercia total por alfa. Entonces ahora R1, ¿cierto?, por M1 por G menos R1 por M1 alfa, aquí R1 cuadrado, más aquí lo mismo, R2, M2 por G menos R2 al cuadrado, ¿cierto?, M2 por alfa, y eso es igual a I por alfa. Entonces, lo que podríamos hacer acá es juntar estas expresiones y nos quedaría entonces R1 M1G más R2 M2G, y acá podríamos factorizar por alfa. Entonces, como los dos son negativos, me quedaría menos alfa M1 por R1 cuadrado, ¿cierto?, más M2 por R2 al cuadrado, y eso es igual a I alfa. Si nosotros la pasamos el alfa para acá y despejamos, realmente la expresión nos va a quedar alfa es igual, entonces, a, voy a ponerlo en orden alfabético para ser más ordenado, podríamos poner G M1 por R1 más G, ahí podríamos haber factorizado también por el G, ¿cierto?, pero no importa, da lo mismo. Ahí tendríamos arriba el numerador, y abajo nos quedaría, entonces, si pasamos este para acá, nos quedaría I más M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado. Y es exactamente lo que a usted le va a dar si considera el otro sistema en los diagramas de cuerpo libre, que en vez de tomar las aceleraciones negativas, todas las aceleraciones van a ser positivas, y todas las fuerzas que van en dirección de la aceleración son positivas, las que van en contra van a ser negativas. Va a llegar a exactamente lo mismo. Bueno, si nosotros reemplazamos cada uno, el G9,8, el M1 lo transformamos de 350 gramos a kilogramos, y reemplazamos todos los valores, entonces vamos a tener una aceleración angular de 30, si quiere con un solo decimal, de 30,2 radianes partido por segundo cuadrado. No se olvide que el radian no es unidad, el radian es un número, así que a veces va a necesitar ponerlo 1 partido por segundo cuadrado, y a veces va a necesitar poner los radianes partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Bien, ya entonces ahí tendríamos el resultado, y ahora tenemos que sacar, ya que tenemos el alfa, podríamos sacar las aceleraciones. Nos vamos un poquito a ese sector ahora. Entonces tendríamos aceleración 1 lineal, sería alfa por, ¿cierto?, R1, y el alfa ya lo tenemos, ¿cierto?, lo acabamos de calcular. Aquí tendríamos 3,2 radianes partido por segundo cuadrado, ¿cierto?,
multiplicado por el R1, y el R1 es 0,15 metros. Y fíjense acá que importante esto. Como esta es una aceleración lineal, le tiene que quedar metros partidos por segundo cuadrado. Entonces, como el radial es un segundo, usted no lo considera y simplemente pone a su 1, que lo tenemos aquí también calculado, es igual a 4,53. ¿Qué cosa? No va a poner radianes, metros, no, se pone metros en cada segundo cuadrado. Entonces ahí tendríamos nuestra aceleración lineal 1, que experimenta la masita 1, que es esta que está acá, y a continuación sacamos la aceleración lineal, el módulo por supuesto, sería la misma aceleración angular que ya calculamos, sería 30,2 radianes partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 0,10 metros. Y razonando de la misma manera, no considerar los radianes, entonces nos quedaría que la aceleración lineal 2, que también lo tenemos, sería entonces 3,02 metros partido por segundo cuadrado. Tenemos la aceleración angular, 30,22 radianes partido por segundo cuadrado. Tenemos las aceleraciones de las masas suspendidas, a su 1 y a su 2, y nos pide las tensiones de las cuerdas, y las tensiones básicamente usted las va a sacar con las expresiones que tiene a continuación. Acordémonos que T1 menos M1G es igual a menos 1 por A1. Entonces aquí obtenemos que la tensión 1, T1 sería entonces M1 factor de ¿qué? Factor de G menos A sub 1. Entonces esa tensión reemplazamos M1 rápidamente, que es 0,350 o 0,35 kilogramos, ¿cierto? Por el 9,8 metros en cada segundo cuadrado, y menos la aceleración 1 que acabamos de sacar de 4,53, y eso nos da una tensión de aquí también lo tenemos ya calculado para ganar tiempo, 1,84 newton. Y de la misma manera procedemos a calcular el T2. ¿El T2 dónde está? Aquí está el T2. T2, entonces sacamos T2 menos M2G es igual a menos M2 por A2. Entonces el T2 nos queda M2 factor de G menos A2. Entonces el T2 sería la misma masita, 0,35 kilogramos, con 9,8 metros en cada segundo cuadrado, y menos el A2, que sería 3,02 metros partido por segundo cuadrado, y está bien ahí. Así que ese valor, ya lo tenemos también ya sacado, es de 2,38. Y ahí, jóvenes y señoritas, hemos terminado este ejercicio. Espero que sirva para que aclaren los conceptos de momento de inercia, de torque, de dinámica de rotación, donde nos pedían las tensiones de las cuerdas que sostenían ambas masitas M1 y M2, de la cual pendían de dos discos concéntricos soldados y unidos, sólidos. Luego la aceleración angular de todo el sistema, porque al estar soldado se mueven con la misma alfa. Y finalmente las aceleraciones lineales A1 y A2. Muchas gracias.